Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy os voy a hablar de una película del año 1982. Volvemos otra vez a la nostálgica década de los años 80, pero para comentar una película que realmente aquí en España la verdad es que pasó bastante inadvertida por el contenido de la misma, pero que en Estados Unidos fue un auténtico éxito de taquilla y además un auténtico bombazo. En esta película de la que os voy a hablar esta tarde-noche, porque ahora mismo estoy rodando por la tarde, os voy a hablar de una serie de actores de los que nunca os he hablado hasta el momento y de una actriz que realmente no lo era tanto, era más una cantante. La película de la que os voy a hablar esta tarde-noche es La casa más divertida de Texas. Una película que realmente lo que conjuga es la comedia musical, una crítica muy ácida hacia determinados medios de comunicación y también un aldabonazo, por así decirlo, en las conciencias y en las moralidades, digamos, o en las inmoralidades de los Estados Unidos. Porque digamos que La casa más divertida de Texas se puede decir que casi se puede argumentar que es una película hecha para estadounidenses, pero que tiene un lenguaje realmente universal. Está protagonizada por Burt Reynolds, por Dolly Parton, por Dom DeLuise y también por un actor realmente extraordinario que hemos visto en multitud de películas hechas para cine y televisión llamado Charles Durning. Esta película es una comedia musical que además de estar rodada en 1982, y os digo la fecha porque reivindica en muchos aspectos el musical clásico de los años 40, de los años 50 que se hacía en Hollywood debido al uso del color y también al uso de las coreografías. Sobre todo, un homenaje muy sentido a Stanley Donen, pero que luego iremos comentando un poquito más de manera más profunda como siempre. El director de esta cinta, que ya os digo que aquí en España pasó muy inadvertida y luego ya os comentaré por qué, se llama Colin Higgins. Y Colin Higgins diréis, bueno, pues, ¿pero quién es Colin Higgins? Porque yo la verdad es que no tengo mucha idea de quién es Colin Higgins. Pues mirad, para aquellos aficionados a la Guerra de las Galaxias, si os acordáis del episodio 4, precisamente, cuando Luke Skywalker está comentando con un compañero suyo todo lo que son los torpedos de protones, cómo entrar en el agujero de la estrella de la muerte, el chico que está a su lado le dice, uy, es muy difícil incluso para un monoplaza, y le dice Luke Skywalker a este chico, dice, no, no creas, yo he practicado el tiro allá en mi planeta y el blanco no tenía más de 2 metros de anchura. Pues ese chico precisamente, con el que está Mark Hamill en esa secuencia, muy breve del episodio 4, es Colin Higgins. Un actor y además director de películas, aunque la verdad es que la trayectoria de Colin Higgins se puede decir que no es excesivamente amplia. Hizo muy poquitas películas, aunque sí que actuó mucho más en otros films, en telefilms, y también en teatros y en musicales de Broadway. Pero realmente Colin Higgins se le conoce más, digamos, por ser casi más el amigo de Luke Skywalker, aunque sea solo en una pequeña secuencia, por lo menos para el gran público. Aunque aquí, evidentemente, es el director de este film. Dentro de esta película tenemos a dos estrellas que en los años 70 y en los años 80 brillaron, pero digamos de una manera muy distinta y muy diferente. Por un momento, o sea, por un lado tenemos al protagonista masculino que es Burt Reynolds. Burt Reynolds es un actor del que no se ha hablado hasta ahora, en los 3 años y medio casi que tiene de vida el canal. Lo que ocurre es que Burt Reynolds no ha sido prácticamente nunca santo de mi devoción, porque Burt Reynolds fue un galán, por llamarlo de alguna manera, prácticamente de tercera división en un Hollywood ya en el que el Star System ya estaba en decadencia. Es decir, que cuando Burt Reynolds intentó forjar su carrera cinematográfica a mediados de los 60 y principios de los 70, el que quería aspirar a ser un galán de aquella época no lo pudo conseguir. Y además es que Burt Reynolds no se lo conoce precisamente por ser un gran galán, sino por ser, digamos, un poco más el personaje que interpreta en esta película. Un hombre forzudo, un hombre de modales bastante rudos, un hombre que parece sacado más de una película de western, pero un western moderno al estilo de la serie de Stark y Hutch. Es decir, aquel personaje tejano, vestido con pantalones vaqueros y que siempre parece que está mascando tabaco. Pues ese era Burt Reynolds. Es decir, Burt Reynolds tiene una carrera además muy amplia, de casi más de 100 títulos, pero muchos de ellos la verdad es que no actuó ni como protagonista y en la mayoría de ellos de secundario.
y la verdad es que la mayoría de sus títulos fueron bastante mediocres. Es decir, siempre Burt Reynolds intentó llegar a un estatus, pero como otros actores de los años 60 y 70, como por ejemplo Steve McQueen o Robert Redford, nunca pudo llegar a ese estatus debido a un físico excesivamente rudo y a una manera de entender la interpretación que no tenía absolutamente nada que ver con estrellas que sí se habían fijado, por ejemplo, en otros métodos interpretativos, como eran, por ejemplo, el caso de los dos actores que acabo de comentar, que eran Robert Redford y Steve McQueen, sin ir más lejos. Pero que Burt Reynolds siempre aspiró a más. A Burt Reynolds, además, se le conoció dentro de los años 70, casi finales de los... no, principios de los 70, por, digamos, la mejor película que él tiene, que es Deliverance, Defensa, junto al actor hace poco ya fallecido llamado Ned Beatty, pero que realmente no se le conoce por grandes films. Es decir, se le conoce por películas como llamados, por ejemplo, Los Caraduras, Los Locos del Cannonball, incluso Los Locos del Cannonball segunda parte, que era una especie de película en la que una serie de vehículos hacen una especie de carrera por una parte de Estados Unidos, y también por la película que os voy a comentar a continuación y que es la que tengo en la mano, pero que realmente Burt Reynolds nunca destacó por su calidad interpretativa. Falleció en el año 2018, hace relativamente muy poquito, y fue aspirante al Oscar al mejor actor de reparto por Boogie Nights, la ópera prima de Paul Thomas Anderson, por la que ya había recibido un Globo de Oro anteriormente ese mismo año. Pero ese año le robó, entre comillas, el Oscar al mejor actor secundario Robin Williams por El indomable Will Hunting. Evidentemente, entre la calidad interpretativa de Robin Williams y la de Burt Reynolds, o sea, había un mundo. No es que Robin Williams fuera evidentemente ningún galán, aspirase a ser ni una gran estrella, ni muchísimo menos. Pero evidentemente los papeles y la filmografía que tiene Robin Williams no tiene absolutamente nada que ver con la de Burt Reynolds. Además que Burt Reynolds se le conoce, y si me perdonáis el inciso, la anécdota, por ser el primer hombre que salió completamente desnudo en una revista llamada, si mal no recuerdo, Cosmopolitan en los años 60 o algo así aproximadamente, cuando aspiraba a ser galán. O sea que tuvo que venderse de esa manera, porque el hombre no se comía una rosca en Hollywood prácticamente. Se puede decir sin temor a equivocarse. Y diametralmente opuesto tenemos a una gran estrella, pero no de la interpretación, sino de la canción, a la que hoy, a pesar de sus 75 años, se la conoce como la reina del country, que es Dolly Parton. En esta película Dolly Parton tenía 36 años, era jovencita, y además es que Dolly Parton es conocida mundialmente por ser una de las artistas de música country más importantes de todos los tiempos, y que además en los años 60 y en los años 70 forjó una carrera tan sólida dentro del mundo de la música con solo 2 discos, que luego evidentemente lanzó muchísimos más, que fueron Jolene y I Will Always Love You. Y diréis, ¿la canción de Whitney Houston del guardaespaldas? Pues sí, es que la canción de Whitney Houston que canta en el guardaespaldas la escribió Dolly Parton, no la escribió Whitney Houston, ni se la escribieron. Es decir, la cantante original de I Will Always Love You es Dolly Parton, y en esta película la canta al final de la película. Evidentemente Dolly Parton tenía una voz muy aterciopelada, muy dulce, muy de niña. O sea, tenía una voz de soprano, realmente tenía voz de soprano. No tenía la potencia vocal que tenía Whitney Houston, pero incluso hoy en día, todavía Dolly Parton, a sus 75 años, sigue dando conciertos, cosa que Whitney Houston no ha llegado ni siquiera casi, pues ni a los 55 años, no sé a la edad que murió Whitney Houston. Pero la filosofía de Dolly Parton, tanto como actriz, como cantante, como productora, como ejecutiva, como filántropa, como empresaria, porque ha sido una mujer que ha hecho de todo prácticamente en la vida. Su filosofía siempre ha sido, si tú tienes un sueño, hazlo realidad, porque si lo tienes, realmente ¿para qué te sirve? Es decir, su filosofía de vida ha sido siempre ir superándose a sí misma. Además que Dolly Parton siempre ha destacado ya no solo por su voz, sino también por tener un físico muy contundente. Y otra pequeña anécdota que os tengo que contar, si me permitís el inciso, es que cuando ella tiene sus reuniones con los accionistas, hombre, ahora ya creo que ya no creo a los 75 años, pero cuando era ya joven y empezaba a reunirse
y dentro de su discográfica, con todos lo que eran los compañeros suyos, con los dueños de las discográficas, con los empresarios, con los que iban a llevar su negocio, todos ellos se fijaban en su amplio busto. Y ella siempre decía, os dejo un minuto para que las veáis, pero pasado ese minuto vamos ya a trabajar. O sea que era una mujer con un sentido del humor realmente que siempre ha tenido una sonrisa en la cara. O sea, a mí siempre me hubiera gustado conocer a Dolly Parton por tener, digamos, un optimismo ante la vida que incluso a los 75 años sigue dando conciertos de música country y sigue llenando estadios cuando se podía, ahora evidentemente no, ya lo hará seguramente en un futuro, sigue llenando estadios prácticamente como nadie. Y luego dentro del apartado interpretativo tenemos a dos actores, uno muy importante llamado Charles Durning, que es en este papel, en esta película, que hace papel de un gobernador de Texas, por el que fue nominado al Oscar y por el que le conocemos por multitud de películas, tanto de cine como de televisión, y un actor que yo no entiendo por qué Mel Brooks y Gene Wilder se fijaron en él, que es Dom DeLuise. Dom DeLuise era un cantante y un showman que además coprotagonizó una película con Gene Wilder llamada Terrorífica Luna de Miel. Pero sinceramente yo a este señor pues nunca le he visto la gracia por ninguna parte, porque siempre ha hecho papeles un poquito de, ¿cómo os diría yo? Un poquito de persona un tanto extravagante, con unas vestimentas muy extrañas, siempre llamando la atención, como un personaje un tanto sensacionalista. Y en esta película no es menos. Después de este pequeño y breve repaso a lo que son los personajes, porque nunca os había hablado de ellos, tengo que deciros que La casa más divertida de Texas es una película que puede leerse a diferentes lecturas, es decir, puede leerse, nunca mejor dicho, y perdonad, puede tener diferentes grados de significación y es más de lo que realmente aparenta. Dentro de lo que es la película, argumentalmente nos cuentan la historia de un burdel, de una casa de citas que está ubicada en un pueblo de Texas. Pero que ese pueblo de Texas, todo lo que son los personajes, todo lo que son los habitantes, no están en descontento para nada con este burdel, ni muchísimo menos, sino que su madame, que es Dolly Parton precisamente, que es la llamada Madame Mona, o Mona, directamente como la llaman en la película, comparte el dinero que recauda de sus chicas para pagar impuestos, digamos, al ayuntamiento, para mejorar infraestructuras, para ayudas benéficas, para ayudar a los colegios y mejora, por así decirlo, el pueblo. Es decir, hay una secuencia en la película donde vemos a Dolly Parton que cede parte del dinero que ganan sus chicas dentro de lo que es su burdel, su casa de citas, para las mejoras del pueblo. Por lo tanto, nadie está en descontento realmente con esta casa de citas. Pero es que esta casa de citas no es una casa que se haya puesto, digamos, de una manera muy prominente, sino que lleva ya muchísimo tiempo, muchas generaciones. La película se desarrolla en la actualidad de 1982, pero es que esa casa de citas nos cuenta la historia al principio de la película que se inauguró en el año 1910 y que sirvió además como, digamos, como una zona de relax para los contendientes de la Primera Guerra Mundial, que además, y aquí viene ya lo que es el factor cómico, porque estamos hablando de una película, todo hay que tenerlo en cuenta, una comedia musical, no es una película dramática, evidentemente, es una comedia musical, de ahí que se trate, evidentemente, a la casa de citas y al sexo de una manera muy liviana, se fundó en 1910 y los combatientes de la Primera Guerra Mundial por así decirlo, se lo recomendaron a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial que se suponen que eran sus hijos y que estuvieron en la misma casa de citas tanto los padres como los hijos. Pero lo gracioso y uno de los elementos que a mí más gracia me hace de esta película es precisamente el tratamiento que se le hace a todos los personajes de la película para que tengamos una comedia muy desenfadada. Es decir, no tenemos que tener en cuenta que La casa más divertida de Texas es una película sobre un burdel, sobre el sexo, sobre relaciones adúlteras, ni muchísimo menos, sino que está enfocado desde un punto de vista muy cómico. Es decir, esta casa de citas es en la película o se la enfoca como una institución, porque además, ya os digo, Dolly Parton, su personaje, paga impuestos, por lo tanto no está cometiendo ninguna ilegalidad. Y como dice el personaje de Bar Reynolds, dice, en esta casa se puede practicar el pecado, pero no se puede decir que sea ilegal,
porque paga impuestos. Otro de los aspectos que me hace mucha gracia también es que durante el periodo entre guerras, durante los años 20, 1929, 1930, fue la época de la Gran Depresión, el crack del Wall Street. Y los hombres que querían ir a esta casa de citas, en vez de pagar con dinero, pagaban llevándose pollos y gallinas a las mujeres. Entonces, claro, hay una secuencia muy graciosa donde están en todo lo que es el salón del burdel un montón de vaqueros, todos ellos con los brazos llenos de gallinas y de pollos. Y claro, las chicas dice, bueno, pues si tenemos evidentemente que admitir este pago, pues por lo menos no nos moriremos de hambre, ¿no? Y formaremos prácticamente una granja. De ahí a que al burdel, al principio del siglo XX, se le denominase la granja de pollos. Se le denomina la granja de pollos, aunque evidentemente el personaje de Dolly Parton no es la Madame desde principios de siglo, sino que es la Madame en la actualidad, que es en 1982, y que había pertenecido mucho anteriormente, porque la casa había tenido otra Madame, pero todo ello desarrollado a un modo de comedia. Es más, la presentación del personaje de Dolly Parton es a través de canciones, porque el fuerte de Dolly Parton es la canción. Y aquí es donde interpretativamente Dolly Parton se luce. Podemos decir que La casa más divertida de Texas puede ser una película hecha exclusivamente para el lucimiento de Burt Reynolds y de Dolly Parton, pero yo diría que es solo para el lucimiento de Dolly Parton, porque Burt Reynolds en esta película no hace prácticamente ningún otro papel que no haya hecho o que no hubiera hecho anteriormente dentro de su carrera cinematográfica. Porque Burt Reynolds, ya os digo, ya os explico, que casi siempre hacía pues el típico matón, el sheriff de barrio, el sheriff de un condado, el sheriff de un pueblo tejano. Es decir, casi siempre han sido pues prácticamente los mismos papeles los que ha hecho Burt Reynolds a lo largo de su carrera. Sin embargo, la que demuestra un saber estar, lo que es delante de la cámara, la que se nota que tiene unas tablas, porque ella en el año 82, Dolly Parton ya había realizado muchos conciertos, había editado discos, había ganado millones de dólares y además había vendido millones y millones de copias con muchos de sus discos. Ella ya había realizado multitud de conciertos. La presencia ya no solo física, sino interpretativa que tiene Dolly Parton en esta película es fundamental. Y ella es la auténtica reina de la película, ella es la dueña y señora. Burt Reynolds prácticamente pues se queda prácticamente pues como una anécdota dentro de esta película. Es decir, cuando en esta película sale Dolly Parton, se puede decir que sube muchísimo lo que se puede decir la calidad de la misma. Porque es que Burt Reynolds, insisto, siempre fue un galán de tercera categoría. Yo no sé lo que en Hollywood o directores o productores verían en este hombre, que ya os digo, tuvo que desnudarse en una revista para mujeres, evidentemente, para llamar la atención, cosa que ningún otro actor de Hollywood, ni muchísimo menos que hubiese aspirado a galán, podía hacer. Pero dentro de lo que es el argumento de la película, realmente lo que es la historia del burdel prácticamente se puede decir que es lo de menos. Es decir, se queda prácticamente como a un lado. Es decir, se nos presenta la historia de lo que es la granja de pollos a través de una voz en off de lo que es actualmente en el año 82, donde se desarrolla la película, el sheriff que realmente es el ayudante del personaje de Burt Reynolds, porque la película está contada a modo de flashback. Aparece en lo que es el sheriff del condado, el que era ayudante del personaje de Burt Reynolds, y nos dijo que existía un burdel, una casa de citas llamada La Granja de Pollos, y nos cuenta una historia de cómo ese burdel, esa casa de citas, llegó realmente a cerrarse. Llegó realmente a cerrarse porque apareció un personaje en televisión muy sensacionalista, y en esto tengo que decir que creo que en el año 82, evidentemente aquí en España no existía, pero que en el año 82 ya existían una serie de prensa amarilla o de prensa o de periodistas sensacionalistas, o por así decirlo, gente que utilizaban programas de televisión para su beneficio mutuo, para endiosarse, por así decirlo, programas totalmente mediocres que hoy en día, pues aquí en España los llamaríamos telebasura, pero que realmente lo que hace es meterse con esa granja de pollos, con este burdel, después de que ha existido durante muchísimo tiempo, durante generaciones enteras, durante 3 o 4 generaciones.
Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué realmente se mete ahora este personaje tan mediocre, que tiene un programa de televisión que es completamente absurdo, con este burdel, con esta casa de citas que se llama La Granja de Pollos? Evidentemente para ganar audiencia, con el pretexto de que realmente todo lo que se hace es inmoral. Pero es que el personaje de Dom DeLuise, que es este personaje mediocre y sensacionalista, es tan inmoral o incluso mucho más inmoral que lo que se hace realmente en esa casa de citas. Porque lo que nosotros vemos en la película, que lo que realmente se hace en esa casa de citas, en la granja de pollos, es, digamos, un contenido sexual muy liviano. Es decir, se toca el tema del sexo de una manera extremadamente ligera y laminada. Porque lo que estamos evidentemente en esta película es ante una comedia musical. Y claro, una comedia musical con escenas de sexo, pues evidentemente una cosa no casa con la otra. Entonces, todos los personajes que van allí, ya sean pues personajes del pueblo, incluso además las mujeres, muchas de las mujeres de los hombres que van a esta casa de citas están a favor de que vayan, porque con ese dinero que invierten en acostarse con esas prostitutas, luego se invierte ese dinero, lo paga el personaje de Dolly Parton en impuestos para mejorar el pueblo. Es decir, que es como una relación de, digamos, un círculo vicioso, y nunca mejor dicho. Es decir, tú te vas, te acuestas una noche con esa chica, pagas un dinero, pero con ese dinero ayudas a una serie de labores caritativas dentro de lo que es el pueblo. Por lo tanto, se está viendo a la casa de citas como una institución benéfica, más que como un burdel. Pero evidentemente se tiene que ver así porque es una comedia musical. Es decir, no me malinterpretéis porque no es una opinión mía. Es decir, es lo que se cuenta en la película. O sea, para mí, pues, obviamente un burdel es un sitio, pues, pues, ¿qué os voy a contar? Donde a las mujeres, pues, se las droga, se las maltrata, se las llega a violar e incluso se las llega a matar. Es decir, es un sitio realmente desastroso y que para mí, pues, es uno de los lugares, es como si fuera el mismísimo infierno, totalmente despreciable. Pero evidentemente aquí lo que estamos contando realmente es una comedia musical. Por lo tanto, tenemos que dar a un burdel, a una casa de citas, a la granja de pollos, un aire más liviano. ¿Y cómo lo hacemos con un aire más liviano? Pues como dándole un sentido como de institución benéfica. Es decir, es realmente absurdo que una prostituta pague impuestos, digamos, para el beneficio de un pueblo. O sea, eso es completamente absurdo. Es que es porque evidentemente la prostitución es un negocio hoy en día ilegal y por lo tanto no paga impuestos. Por lo tanto, evidentemente, aquí en esta película, al ser enfocada bajo el tamiz de comedia, sí lo que hacen es quitarle hierro al asunto para disfrazarlo de comedia. Es más, los vaqueros que van allí a la casa de citas, primero lo que hacen no es coger una chica para acostarse con ella, sino lo que hace el personaje de Dolly Parton es cantar una canción, todos los chicos bailan y cantan al ritmo de esa canción, escogen una pareja que es una chica y bailan todos al unísono, ya sea dentro de la casa, ya sea en el exterior, en el jardín de la parte trasera, es una explanada muy grande. Y es aquí donde en esta película hay un pequeño homenaje, en este film hay un pequeño homenaje a 7 novias para 7 hermanos de Stanley Donen. Porque hay una secuencia dentro de la película que lo que hace, precisamente, es que los que ganan la liga de fútbol americano en Estados Unidos, por así decirlo, se van a la granja de pollos, digamos, pues a celebrar su victoria. Pero van a celebrar su victoria armando un gigantesco baile, un baile, porque ellos se visten, además, no llegan allí vestidos, digamos, de calle, de paisano o de jugador de rugby, sino de tejano, es decir, vestidos, por ejemplo, con los vaqueros y con la camisa de cuadros, exactamente igual que los hermanos de Howard Keel en 7 novias para 7 hermanos. Y todas las prostitutas, las chicas, van vestidas como las chicas, de una manera muy similar, un poco más ampulosamente y de una manera un tanto más sexy, pero de una manera similar a las chicas amigas de Jane Powell en 7 novias para 7 hermanos. Y se marcan un número musical con una coreografía realmente extraordinaria. Es decir, que por una parte, La casa más divertida de Texas también funciona como homenaje al musical clásico. Todo también dependiendo de la puesta en escena. Una puesta en escena llena de colorido, llena de
como os diría yo, de personajes que todos ellos son muy optimistas, como en el Hollywood clásico, es decir, como en la época de los grandes musicales de Hollywood, y en el que prácticamente no hay, por así decirlo, un atisbo de dramatismo realmente exacerbado. Hay una historia de amor también, evidentemente, como en los musicales clásicos, en este caso entre Burt Reynolds y Dolly Parton. Lo que ocurre es que Burt Reynolds, que es el sheriff de lo que es el pueblo, según está contando, según ese gran flashback que cuenta el actual sheriff, lo que hace es, evidentemente, enamorarse del personaje de Dolly Parton. Y poco a poco van teniendo una relación ya no sexual, sino emocional. Y entonces se comportan en la primera secuencia que tienen, que es muy graciosa, y yo creo que en esa secuencia Dolly Parton no estaba interpretando porque se ríe directamente de Burt Reynolds, porque como Burt Reynolds, siempre os he dicho, pues era un actor de tercera fila que casi siempre en sus películas quería salir como desnudo, aunque tenía un físico bastante, ¿qué queréis que os diga? Pues bueno, pues en esa secuencia, pues Burt Reynolds, que pretende, pues digamos, acostarse con Dolly Parton, pues se le caen los pantalones, baja los pantalones y él empieza a andar, pues evidentemente, de una manera en la que no puede dar pasos muy, muy largos, porque tiene los pantalones completamente caídos, aunque él lleva su calzoncillo largo puesto. Y en esa secuencia vemos a Dolly Parton viendo que realmente se está riendo de la interpretación de Burt Reynolds, porque lo hace de un modo tan estrafalario, tan ridículo Burt Reynolds, que Dolly Parton se ríe y no está interpretando. Pero claro, de ahí las tablas que tiene Dolly Parton en la interpretación. Pero la interpretación de Burt Reynolds en esta película es muy fría. Es decir, que por una parte tenemos, ya os digo, esa historia de esa granja de pollos, de ese burdel tan, digamos, tan descafeinado, disfrazada de comedia musical, muy para todos los públicos. Porque esta es una película en donde evidentemente no se pronuncia ni una sola palabra malsonante, no se le pronuncian las palabras sexuales fuertes ni muchísimo menos. Estamos hablando de una comedia musical y que luego también tiene un trasfondo, digamos, ya os digo, de moralidad o de inmoralidad. Y ya os digo que esa inmoralidad o moralidad, dependiendo del punto de vista con que lo enfoquemos, está todo plasmado en el personaje sensacionalista de Dom DeLuise, en el que este personaje, que ya os digo que interpretativamente yo no sé lo que Mel Brooks o Gene Wilder vieron a Dom DeLuise, lo que hace es meterse cual paparazzi en la granja de pollos, es decir, cometiendo un acto ilegal, es decir, si él considera que la prostitución es un acto ilegal, él también está cometiendo un acto ilegal, que es coger una serie de vehículos con cámaras de televisión para filmar lo que está ocurriendo dentro de esa casa de citas. Y entonces lo que hace es invadir la propiedad privada, lo que evidentemente pues a Burt Reynolds, que es el sheriff del condado, el sheriff del pueblo, pues le molesta muchísimo y llega a encararse con este personaje y le manda, pues, os podéis imaginar, o sea, le insulta, le pega, le maltrata, o sea, una serie de elementos en lo que dice, es decir, lo que le dice Burt Reynolds es que yo soy la ley en este pueblo y la ilegalidad la estás cometiendo tú, y lo que yo no voy a hacer es basarme en tu falsa moralidad, que es realmente una inmoralidad, en denunciar una casa o una casa de citas que ha estado abierta durante mucho tiempo, durante generaciones, que además contribuye con impuestos al pueblo, el cual yo soy sheriff, y que además usted lo que está haciendo es invadir propiedad privada. Y entonces, claro, evidentemente el personaje de Mona, de Dolly Parton, es aquí donde empieza a tener ciertas tiranteces con Burt Reynolds. Porque la relación que tienen Burt Reynolds y Dolly Parton, cuya química no es muy buena, todo hay que decirlo, es decir, La casa más divertida de Texas es una comedia musical muy simpática, pero evidentemente no es una obra maestra del género. Es una película para ver, para disfrutar, para echar unas risas, para sonreír, en estos tiempos aciagos que nos ha tocado vivir. Es una película entretenida en la que podéis descubrir a una gran cantante country, además con un final emocional que está realmente muy conseguido, con esa, digamos, con esa sorpresa que tenemos de que Dolly Parton es auténticamente la cantante original del disco, de ese maravilloso disco llamado I Will Always Love You, que cantó Whitney Houston en el guardaespaldas. Pero esta película a tenor es 1000 veces mejor que el guardaespaldas,
aunque sea solo por la presencia de una cantante, con además una presencia física tan sumamente imponente, aunque solo mida 1,50 m, que fue Dolly Parton. Dolly Parton es, ya os digo, una leyenda viva de la música en Estados Unidos, y aquí en esta película lo demuestra abiertamente. Y en esta doble moralidad que representa el personaje de Dom DeLuise, lo que hace precisamente es demostrar que él es mucho más inmoral que la casa de citas que él está denunciando. Pero fijaos dónde puede llegar un personaje que tiene un programa de televisión tan mediocre y tan absurdo. Llegar incluso a manejar poderes políticos, porque incluso se hace amigo del gobernador de Texas y le convence para que intente cerrar la casa de citas. Por lo tanto, aquí la lectura que hacemos de esta película es cómo un personaje como es un gobernador, que es el personaje que interpreta Charles Durning, un gobernador de un estado puede hacer caso a un personaje tan mediocre, tan sensacionalista como Dom DeLuise, y no hacer caso al representante de la ley de un pueblo, que es Burt Reynolds. Es decir, otro acto de ilegalidad. Por lo tanto, La casa más divertida de Texas no es solo una película que cuente la historia de una casa de citas, sino que también es una crítica soterrada, muy mordaz y muy ácida, muy corrosiva, a ciertos poderes políticos, a ciertos programas de televisión y a ciertos personajes que lo que quieren es endiosarse, digamos, buscando dramas y buscando tragedias donde realmente no las hay. Todo eso evidentemente ya existía en el año 82 en Estados Unidos, lo que aquí en España, pues yo os digo que llamamos telebasura, pero que evidentemente ya en el año 82 existía, pero que aquí en el año 82 en Estados Unidos existía, pero aquí en el 82, cuando teníamos las dos cadenas de televisión, la primera y la llamada UHF, no sabíamos lo que era todo aquello. Pero claro, esta película, si se estrenase hoy en día realmente en España, sí que estaría de rabiosa actualidad, ¿eh? Sí que pudiésemos identificar una serie de personajes dentro de lo que es el film. Pero ya os digo que dentro de esta película sí tenemos varias capas de significación, es decir, no solo La casa más divertida de Texas cuenta una historia de amor entre un sheriff y una madame de un burdel que, en palabras suyas, no se ha acostado con ningún hombre en varios años que no haya sido el sheriff, porque ella está enamorada de él. Y que con el tiempo le obligarán a cerrar esta casa de citas, que fijaos hasta dónde puede llegar la corrupción de los poderes políticos. Es decir, una casa de citas tratada en esta película, repito, que es una comedia, tratada como una institución que paga sus impuestos, que no hace daño a nadie, y que ayuda a las personas más necesitadas, no solo de sexo evidentemente, sino de otros elementos también de la vida, por ejemplo las infraestructuras, una serie de instituciones benéficas, como dice Mona, como dice el personaje de Dolly Parton, pero que el gobernador prefiere cerrar esta institución y hacer caso al personaje sensacionalista del programa de televisión. Es decir, es una crítica también a una serie de políticos corruptos que lo que prefieren es cerrar una institución y hacer caso. ¿Por qué a un ser sensacionalista de la prensa amarilla? ¿Por qué? Porque arrastra a mucha gente, y ese arrastre de mucha gente puede convertirse para él en votos. Por lo tanto, La casa más divertida de Texas empieza siendo la historia de un burdel, pero termina siendo casi al final de la película como una crítica muy ácida y muy corrosiva a diferentes medios de comunicación, a diferentes medios o formas de ver un programa de televisión, o incluso al comportamiento de determinados políticos tan importantes como un gobernador. Por lo tanto, no es una película tan sencilla y tan simple como aparenta ser. Pero todo ello tamizado evidentemente por las canciones de Dolly Parton. Ella se encargó de componer, no de coreografiar, pero de componer todas las canciones de la película. Se luce ampliamente con su aterciopelada y dulce voz de soprano, como no podía ser realmente de otra manera. Burt Reynolds hace, digamos, pues otro papel de los que estaba acostumbrados a hacer, de Burt Reynolds, y Charles Durning, que es el actor que hemos visto tantas veces en muchísimas películas de cine y de televisión, lo que hace es de gobernador de California, y que tiene un número musical en el que a él, por ejemplo, cuando sale de lo que es la casa donde vive,
como gobernador del estado de Texas, no sé si he dicho California antes, como gobernador del estado de Texas, se le acercan unos periodistas y le preguntan: ¿qué opina usted de la situación de Oriente Medio? Porque en el 82 las cosas estaban un poco ahí con los ayatolás. Y siempre él dice: lo mejor es dar una respuesta ambigua. Y lo que hace es crear un número musical donde él canta y baila. O sea, nunca me hubiera yo imaginado a Charles Durning cantando y bailando, en el que se vanagloria de dar siempre respuestas a los medios de comunicación de una manera ambigua. O sea, fijaos que hemos pasado del principio de la película de contarnos la historia de un burdel, a meterse en la película con un político que realmente lo que se hace es vanagloriarse de dar respuestas ambiguas a los medios de comunicación que están deseando saber la opinión debido a la importancia de su cargo. Es decir, La casa más divertida de Texas, esta película tiene bastante más lecturas de lo que aparenta ser. Técnicamente, la verdad es que la película es una delicia de ver, sobre todo en el formato Blu-ray, porque al igual, o sea, es una película de ambiente muy ochentero, pero que tanto el colorido como la puesta en escena, como el tono, la forma y el fondo, es el de un musical clásico. Es decir, las chicas, digamos que aunque sean las prostitutas de aquí, pues no se las ve constantemente ligeras de ropa, sino que se las ve en la mayoría de las secuencias vestidas, como si fueran las chicas incluso con unos comportamientos de los musicales de los años 40 o de los años 50. Es decir, un comportamiento sencillo, desenfadado, es decir, como si viviésemos realmente en un mundo de fantasía, y como si un burdel, una casa de citas, la llamada Granja de Pollos, fuera una institución benéfica. Pero claro, estamos hablando de una comedia musical, estamos hablando de una película que hace homenaje a los clásicos de la comedia musical de los años 40 y de los años 50. Y prácticamente, pues eso es lo que es la casa más divertida de Texas. La casa más divertida de Texas es una comedia musical realmente extraordinaria. Es una película que, sin llegar a ser una obra maestra, es una obra destacable. Es un homenaje al musical clásico. Es una película que tiene diversas lecturas y capas de significación. Es una película donde se puede descubrir a una gran cantante, digamos, en su salsa, y a un protagonista también en su salsa que siempre para mí estuvo en horas bajas, que fue Burt Reynolds. Realmente Colin Higgins, Dolly Parton, para mí, pues se puede decir que se lucieron en la que es para mí la mejor película de las pocas que hizo Dolly Parton. Y uno de los últimos musicales, digamos, un tanto clásicos o filmados al estilo clásico, que ya entrada la época de los 80, la década de los 80, ya era casi imposible de ver. Espero que os haya gustado la crítica, os la recomiendo para estos tiempos calurosos, aciagos y terribles que nos ha tocado ver, porque es una cinta realmente simpática y que nos arranca más de una carcajada. La casa más divertida de Texas. Espero que la disfrutéis y feliz velada.